Empezamos por la lección 32, la magia ceremonial o la manipulación de los devas de los cuatro inferiores. Se compone de 5 apartados. Los devas de la sustancia mental, astral, etérica y físico-densa o energía, fuerza, sustancia y apariencia. La evolución de las vidas débicas. El uso de la voluntad cuando se impacta sobre los devas. La evolución paralela de la consciencia como ser y de la materia como inteligencia, y la evaluación que hace el alma de la condición de los cuatro inferiores. El término magia ceremonial ha sido usado deliberadamente al mismo tiempo como un velo y como una indicación oculta de la verdad. Hace referencia a esa manipulación consciente de la energía, la fuerza y la sustancia que produce la aparición fenoménica en el mundo de los asuntos humanos. En las últimas lecciones nos hemos dedicado casi completamente al proceso creativo tal como lo inicia el discípulo centrado en el alma, desde el nivel del plano búdico. Si bien esto es pura creatividad, y aunque nos hemos referido a ellos como magia, en realidad no es magia ceremonial, ya que ésta trata con la manipulación de los cuatro inferiores. Hemos descrito el cuaternario inferior como las 4 frecuencias de la materia primaria, o tierra, aire, fuego y agua. Estos 4 elementos hacen referencia a la materia primaria en el sentido planetario, que se encuentra en la esfera búdica y que es usada por el Creador cuando inicia, desde el nivel del alma, aquello que va a tomar forma en los 3 mundos inferiores. En otras palabras, hemos descrito el proceso de crear un deva solar, una forma causal, que puede tomar o no una apariencia en las sustancias mental, astral y etérica. Los devas de los 4 inferiores hacen referencia a los devas del plano mental, astral, etérico y a los devas particulares de la apariencia, o que también podemos denominar como energía, fuerza, sustancia y apariencia. En otras palabras, el trabajo en los niveles búdicos es creatividad pura, mientras que el trabajo por debajo de ese nivel es magia ceremonial, es decir, la manipulación de 4 órdenes de vida débica. El reino de los devas es una evolución paralela de la sustancia o inteligencia que se relaciona con la conciencia, de tal modo que le da forma sustancial y apariencia. Así, el propósito logoico se manifiesta a través del aspecto conciencia, en su relación con la evolución débica. A través de esta relación, al hombre se le capacita para pensar, sentir y actuar, puesto que es el deva el que da cuerpo a aquello que el hombre expresaría a cualquier nivel. Cada forma, que es perceptible para los 5 sentidos físicos, está constituida por los devas de los 4 inferiores y habilitada por la conciencia. Los cuerpos mismos están constituidos por vidas débicas, de modo que las 2 evoluciones, la del deva y la de conciencia, están más cerca de lo que están el logos y el alma, aunque estos 2 últimos son uno. La propia mente con la que piensa es un deva. La naturaleza, sentimiento a través del cual percibe, siente y toca, es otro deva. El cuerpo sustancial detrás de su apariencia y la apariencia misma, cada uno de ellos es una vida inteligente dentro de esta evolución débica. La conciencia tiene que conectar deliberadamente con estas vidas y tiene que cooperar con ellas en el desarrollo del plan de Dios sobre la tierra, antes de que cualquiera de ellas
pueda alcanzar su propósito y objetivo. La evolución débica es el tercer aspecto, el polo negativo de la manifestación. En su nivel más elevado es el tercer logos, siendo en el grado más elevado a disposición del hombre el Espíritu Santo y en su grado más bajo el elemento físico. De esta manera, la evolución humana vive dentro y sin saberlo manipula las vidas débicas con el fin de poder manifestarse. El Deva siempre coopera con el aspecto voluntad, tal como es ejercido por la conciencia del hombre. Así sirve a su propósito evolutivo. El hombre solo coopera conscientemente con el propósito del Deva cuando transfiere o imprime sobre él con claridad la voluntad divina, más que una voluntad separada. Así, al Deva se le permite contactar y finalmente fusionarse con su vida superior, es decir, el espíritu. Para nuestros propósitos, por tanto, la evolución débica es el opuesto polar del aspecto voluntad, y a través de su manipulación, la voluntad divina acabará revelándose a sí misma. Estos devas son los constructores del universo, que obedeciendo la voluntad que los dirige, se disponen a la actividad a fin de producir la forma. En nuestra última lección hemos llegado a ese lugar crítico del proceso creativo en el que el alma, en su propio nivel, debe evaluar la preparación de los devas inferiores para cooperar con su esfuerzo. El alma, aún en su propio plano, mira hacia abajo, mediante el canal creado desde la envoltura causal, a través del centro coronario hasta la cueva o caverna, y se prepara para impulsar la forma débica creada hacia abajo, enfocándola en la cueva de la cabeza. En esta lección hemos considerado los requisitos del funcionamiento mágico en lo que atañe a los devas de los tres inferiores. Ellos indican que las tres condiciones que se requieren en la conciencia encarnante son, en primer lugar, que haya sido llevada a un punto de enfoque, abstracción del mundo de los impactos horizontales. En segundo lugar, que esté alineada y receptiva a través de la mente al propósito superior y al plan. Y por último lugar, que sea capaz de entrar en ese silencio conocido como paz y que su enfoque esté en equilibrio. Y ahora pasamos a la lección 33, el uso de los interludios superior e inferior del proceso creativo para manifestar la forma. También se divide en 5 apartados. La relación de la meditación arrámica con los ciclos de la luna, la coordinación del interludio inferior de meditación del alma con el interludio superior de la personalidad, la conexión del interludio superior con la luna llena y la iluminación, la conexión del interludio inferior con la luna nueva y la precipitación, y los ciclos menores durante las 24 horas del día. A lo largo de toda la encarnación, el alma espiritual está en profunda meditación. Consideremos ahora el caso hipotético de un alma de grupo, una vida de grupo arrámica, que se ha creado una nueva vida en forma de un deva solar. Ese deva contiene el propósito divino del grupo encarnante, su plan de servicio en los tres mundos y cualquier sabiduría necesaria para la manifestación de su servicio. Se sugiere que aquellos estudiantes de este texto que se consideren integrados en un potencial grupo de servicio den al concepto anterior la consideración más profunda. El alma, en su propio plano, ha evaluado la preparación de la conciencia encarnante y su instrumento
para cooperar con el propósito divino y con el plan. Ahora, el alma tiene que conducir al Deva solar recién creado hacia abajo, para enfocarlo en la cueva de la cabeza, donde los devas de los cuatro inferiores le darán una forma y una actividad que sean comprensibles para la conciencia humana. Para hacer esto, el alma trascendente debe coordinar el interludio inferior de su meditación con el interludio superior de la personalidad meditante. Este concepto añade más luz a la razón pura de la meditación misma. Cuando la conciencia encarnante se pone a disposición del alma trascendente en el elevado monte de la meditación, esa alma precipita su propósito, sabiduría y plan hacia la mente, el cerebro y los asuntos de su personalidad. Cuando este acto ocurre realmente por primera vez, la tercera iniciación está en camino. El alma espiritual trascendente está encarnando en su vehículo de manifestación, que fue preparado mediante el proceso de iluminación y transfiguración. Los interludios de meditación son como sigue. A. El interludio superior se alcanza cuando la conciencia entra en su punto más alto de receptividad, también conocido como el silencio oculto. Este es el momento de mayor aspiración a eso que es trascendente. Si bien el interludio superior se alcanza cíclicamente en cada meditación, el pico más elevado de todos se alcanza normalmente durante cada ciclo lunar cerca de la luna llena. B. El interludio inferior se alcanza cuando la conciencia, después de haber incorporado sobre sí la iluminación proyectada, precipita dicha iluminación hacia una frecuencia inferior de la apariencia. En ese momento es cuando se realiza el acto mágico. Tal como ocurre en el interludio superior, cada meditación debería proveer el momento cíclico de la precipitación. En cualquier caso, el interludio más bajo de todos, el momento de máxima oportunidad para la magia, se alcanza normalmente una vez durante cada ciclo lunar, justo después de la luna nueva. Esto significa que el alma espiritual trascendente realiza su principal acercamiento cíclico a su personalidad durante el periodo de la luna llena, que abarca entre 12 horas y 3 días, dependiendo de su punto de desarrollo evolutivo. Este es un interludio inferior, el momento propicio para la precipitación de la iluminación en la conciencia mediante la personalidad. El alma espiritual trascendente realiza su acercamiento cíclico menor a la personalidad una vez cada 24 horas durante el periodo matinal que cubre desde el amanecer hasta el mediodía, dependiendo de su punto de desarrollo evolutivo. Proceda entonces recordando al hacerlo las ideas siguientes. En primer lugar, que el alma trascendente es un alma grupal que está tratando de apropiarse a través de su interludio inferior de la conciencia encarnante de sus instrumentos. En segundo lugar, que dichos instrumentos son el Grupo Mundial de Discípulos, la vida grupal arrámica de la que es parte relacionada y, por último, la unidad grupal con la que mantiene contacto en la encarnación. 3. Que eso que lleva la iluminación del alma trascendente a la conciencia encarnada es un deva solar, creado específicamente para ese propósito. Este deva será impulsado hacia abajo por el alma trascendente cuando el interludio superior de la personalidad
esté coordinado con el interludio inferior del alma. En este punto, aquellos de ustedes que sean guiados intuitivamente a hacer buen uso de él, se les ofrece un ciclo de meditación anual que utiliza los interludios cíclicos mayores y menores. El mejor modo de iniciar esta meditación es durante la primera luna nueva del nuevo año o durante la luna nueva que sigue al festival de Wesak. El propósito de la meditación de todo el año será la precipitación de la sabiduría en la conciencia de la humanidad con relación a los 12 pensamientos semillas siguientes. Cada pensamiento semilla cubrirá un ciclo completo de meditación, desde cada luna nueva a la siguiente, en el orden dado. 1. El poder de la verdad de Dios. 2. El amor a la verdad es sabiduría. 3. La luz de la verdad es cada hombre es un Cristo. 4. La verdad os hará libres. 5. La voluntad de síntesis es el espíritu de paz. 6. La voluntad de amar es la causa de la paz. 7. La voluntad al bien es la acción de la paz. 8. La divina motivación de la fuerza es la vida de Dios. 9. La sabiduría de la fuerza es el amor de Dios. 10. El correcto uso de la fuerza es el amor a la humanidad individual y colectivamente. 11. El amor trasciende el conflicto. 12. El plan divino para la humanidad se manifiesta a través de la divinidad de cada unidad individual. Recordaros, para las personas que no no tenéis descargado todavía el libro, lo podéis encontrar en la web de la VTT Barcelona. Para cualquier comentario o idea, me podéis enviar un correo a mi correo electrónico rpons.coaching@gmail.com. Y una vez más, dar las gracias al Grupo Sumanas Tarragona que nos permite hacer estas clases, a VTT España y a la VTT Global. Ahora os voy a poner para que podáis abrir los micros, dejo de compartir y ya le podéis hacer las dudas o cuestiones que queráis a Valentín, y quien lo prefiera me puede escribir las preguntas en el chat y yo se las leo. Muchas gracias a todos. No puedo creer. Vale, ya está. Yo quería preguntarte, Valentín, Sí, que en la primera lección se dice varias veces la palabra manipulación. Entonces, sí, eh, el trabajo en los niveles múltiples y tal, es decir, la manipulación de cuatro órdenes de la vida védica. Mm, ¿Cómo debo entender esta palabra? Porque manipulación puede ser
eso se puede entender de varias formas, ¿no? Entonces, mm, no creo que sea a nivel de manipulación No, de aquella forma, ¿no? Sino que debe ser a nivel de trabajo, ¿no? De cómo se claro, desarrolla o... claro. La palabra manipulación en general, en este libro de la naturaleza del alma, se refiere al acto creativo. Es Ya, decir, eh, cuando se trabaja de manera creadora, se tiene que trabajar con sustancia, sea de cualquier orden, sea una sustancia muy espiritual, se tiene que trabajar con sustancia búdica o mental o emocional o etérica y física. Entonces, esta palabra hace referencia a ese acto de creación. Entonces, manipulación en el sentido de que llega un punto en la vida espiritual que toda discípula y todo discípulo empieza a reconocer que es una pequeña creadora o un pequeño creador a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ese trabajo de servicio, porque en definitiva es un trabajo de servicio, lo que es la magia blanca, pues es un trabajo de aprendizaje para manejar, digamos, esa sustancia en los diversos grados, que no es ni más ni menos que energía débica, son devas. pues sí. Claro, Eh, es, es la creación energética en los planos, en todos los planos, claro, tanto es inferiores decir, como superiores. claro, es decir, el plan de Dios, el plan de Dios se tiene que manifestar aquí en el mundo físico de apariencia, en el mundo más denso. Claro, Por eso, en el trabajo de servicio de magia blanca, lo primero es intentar conocer el plan de Dios, cuáles son sus planes. Eh, de aquí la importancia del trabajo interno, el trabajo de meditación, el trabajo de ir accediendo gradualmente al plano búdico, que está por encima del plano mental, porque en el plano búdico es donde están, digamos, todos los arquetipos de este sistema solar, de Dios mismo, están en el plano búdico. Entonces, esos arquetipos, pues hay que irlos reconociendo, irlos experimentando y poco a poco, ese es el plan de Dios que tenemos que nosotros, en nuestra pequeña mano, poder luego manifestarlo en los tres mundos inferiores. El trabajo, el trabajo en el plano búdico, eso es magia con mayúsculas. Cuando ese plan divino se tiene que manifestar en los tres mundos inferiores, mental, emocional y etérico-físico, eso es magia ceremonial. Y eso, pues, requiere un aprendizaje ir desarrollando la habilidad para ir manejando las energías débicas. Las energías débicas constituyen la materia en todos sus niveles. Cuando decimos que Dios es una dualidad o el Ser Supremo es una dualidad de espíritu y materia, esa materia está constituida en todo el cosmos por entidades débicas. La materia como tal se expresa a través de entidades débicas, que eso es el aspecto de la madre naturaleza. La madre, el tercer rayo, es lo que es la materia
y es la actividad inteligente. Esa es la finalidad de la materia, que se convierta en inteligente. Y el ser humano esencialmente es un ser divino y es una consciencia. Entonces, como consciencia que somos en evolución, tenemos que ir desarrollando esas habilidades para plasmar ese plan de Dios en los tres mundos inferiores, en el mundo mental, en el mundo emocional y en el mundo etérico físico. Y esa materia está formada por devas. Cualquier cosa que tenga una forma en cualquiera de los mundos es un deva. Nuestros cuerpos, y eso es lo primero que se enseña en el ashram, nuestros cuerpos mental, emocional o astral y etérico son tres devas y se precipitan gracias a través de elementales de la apariencia que no llegan a devas, elementales, pues se precipitan en un cuerpo físico formado por átomos que no son ni más ni menos que vidas elementales. Es decir, que aunque no lo sepamos todavía, todo lo que tiene una forma, una apariencia en cualquiera de los planos, es una vida débica. Hay detrás una vida débica. Son los constructores del universo. En nuestro actual estado de evolución todavía no conocemos, porque no somos clarividentes y nuestra conciencia todavía no está lo suficientemente desarrollada, pues desconocemos esa vida paralela a la humana. Y igual que los seres humanos pues tienen una chispa divina, una mónada humana, los devas también tienen una mónada débica. Tienen también una chispa divina, como los seres humanos. Por eso somos dos evoluciones paralelas en el universo, en el sistema solar y en nuestro planeta. El aspecto masculino, eléctrico, dinámico, de voluntad, es el primer aspecto, donde tiene la raíz el ser humano. Y el aspecto materia, el tercer rayo, el aspecto magnético, el aspecto creador de formas, es la evolución débica. Sin ellos no se podría construir nada. Sin los devas no puede haber ningún tipo de construcción en el universo. Entonces los devas son de sustancia femenina, por decirlo, que es la madre, la construcción. Claro, cuando decimos el ser supremo es espíritu y materia, pues esa materia, cuando entramos en detalle, son devas. Es millones y millones de devas que se encargan de la construcción del cosmos. Entonces, el ser humano, pues que esencialmente es una chispa divina y es espíritu, tiene que aprender en nuestro actual estado de desarrollo, tiene que aprender a controlar los tres devas de sus tres cuerpos, que son los que le están poniendo resistencia, porque esos tres devas buscan, digamos, materializarse. Y nuestra alma, el ángel solar, busca espiritualizarse. Entonces, pero sin ellos, sin los tres devas, el deva mental, el deva emocional y el deva etérico y la apariencia física, no podríamos
nosotros funcionar en los tres mundos inferiores. Por tanto, nos hacen un gran servicio, pero al mismo tiempo, pues bueno, es, digamos, lo que nos ofrecen resistencia a la evolución de la conciencia humana. Y ahí está el conflicto entre el alma que somos y los tres cuerpos que son tres devas lunares. Por eso a los cuerpos se les llaman devas lunares y al alma el ángel solar. Entonces, en el tema práctico de los devas, lo primero que hay que hacer es entender que somos un espíritu, que somos que está en evolución, que somos un alma luego, una consciencia, y que esa consciencia, para poder crecer y evolucionar, necesita finalmente controlar los tres devas o los tres cuerpos. Eso es aprender la manipulación de esos devas. Y ese es el servicio que hacemos, además de crecer en consciencia, gracias a ese proceso de la manipulación o el control de los tres devas inferiores. Al mismo tiempo hacemos un servicio porque esa materia de los tres cuerpos en los tres niveles, nosotros la elevamos de vibración. A medida que nosotros ganamos en consciencia, crecemos en consciencia, elevamos esa vibración, esa materia. Y esa materia, por tanto, es elevada al cielo, la redimimos y ayudamos a esos devas y también ayudamos al plan de Dios, porque en el siguiente y último sistema solar, la materia desde la que partirá el tercer y último sistema solar, la tercera encarnación de nuestro sistema solar, tendrá un nivel de vibración y de frecuencia mucho más elevada. Por eso el discipulado también se llama el sendero de la redención, porque estamos redimiendo a la materia, la estamos elevando de vibración, de frecuencia. Y eso es un servicio. Nos ayuda a crecer ese proceso y al mismo tiempo ayudamos a la evolución débica, ayudamos a esos tres devas, cuya inclinación es hacia la materia, y nosotros lo elevamos hacia pues el mundo espiritual. Por eso hemos dicho en algunas lecciones anteriores que el trabajo de magia blanca es necesario y se produce de manera obligatoria y se aprende en el ashram de los maestros. En estas dos lecciones ya se dice que cuando esto se empieza a practicar y se empieza a conseguir, se dice que el discípulo o la discípula está ya cerca de la tercera iniciación, que es la iniciación de la transfiguración, pero que por la noche en las escuelas internas de la jerarquía a la que vamos todos, pues ya nos están preparando y formando de una manera gradual y sin peligro. Porque el acceso prematuro a las energías débicas puede causar problemas graves en los tres cuerpos. Porque las energías débicas esencialmente son energías de fuego, son energías ígneas. Entonces todo requiere un acercamiento y un aprendizaje gradual. Entonces, en las ramas de los maestros se trabaja con este procedimiento de la que hablan estas dos lecciones. Se crean devas solares en el plano búdico que pueden permanecer allí
influenciando de manera muy positiva a la evolución de la humanidad, o esos devas solares, mediante el trabajo de la magia ceremonial en los ashram, a través de los discípulos y discípulas, pueden descender y encarnar en el mundo físico, pues en proyectos de luz, en organizaciones filantrópicas, en proyectos de evolución y desarrollo para la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se hace de manera organizada, orquestada por los maestros, y se lleva a cabo a través del trabajo de magia blanca que hacen los discípulos en todas e iniciados en sus diferentes categorías. Pero el plan de Dios se tiene que manifestar a través del trabajo de magia blanca. Primero conociendo su plan, su propósito, y poco a poco irlo llevando a la manifestación a través del aprendizaje y la práctica gradual que se va enseñando en los ashrams de los maestros. El reino de Dios no viene así de la noche a la mañana, no viene. Viene a través, de manera gradual, a través de los ashrams de los maestros. Entonces, bueno, por eso se habla de la magia organizada planetaria, y es un trabajo de servicio que llega un día en la vida de toda discípula y todos discípulos en que empieza a realizarlo de manera consciente. Aquí en estas dos lecciones se nos está empezando a hablar de lo que haremos en un futuro. Y se nos dice cómo trabaja la jerarquía y cómo trabajan los ashrams de los maestros. ¿Para qué? Pues para que nos vayamos familiarizando con la importancia de ir conociendo y practicando poco a poco el trabajo mágico, y que vayamos conociendo la importancia de la evolución débica. Entonces, por eso poco a poco hay que nos van dando poco a poco golosinas, ¿no? Para irnos interesando por el mundo débico y por el trabajo de los devas. Porque nuestros tres cuerpos son tres devas: el deva mental, el deva astral y el deva etérico. El deva etérico es el más denso y lo que hace es comandar a elementales, millones de elementales diminutos, y son los que se encargan de formar la apariencia del cuerpo físico. Pero ya hemos dicho muchas veces que el cuerpo físico no es un principio, es una precipitación del cuerpo etérico, del deva etérico. Cuando decimos cuerpos, son devas. Son devas. Y ese es el trabajo de preparación que da este curso, para que poco a poco vayamos siendo conscientes de que formamos parte como almas de un ashram que hace un servicio llevando a la manifestación el plan de Dios a través del trabajo mágico, así como hay algunos seres humanos que hacen el trabajo contrario. Lo que hacen es imprimir su voluntad, que es lo que se requiere en la magia, imprimir su voluntad, su intención en los devas inferiores para que cumplan sus órdenes. Pero no, sus intenciones no están de acuerdo al plan divino, al plan de Dios. Pero ellos, gracias a sus conocimientos y sobre todo a su voluntad, pues imprimen su voluntad separatista y personal en los devas, que son los que crean finalmente cualquier forma, cualquier sustancia. Evidentemente,
creándoles el karma correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, los devas, que es el aspecto de materia de Dios, pues son receptivos, responden a la voluntad. Lo que hay que hacer es captar la voluntad divina, la voluntad de Dios, de lo que se tiene que manifestar según su plan y poderla imprimir también en los devas, pero no imprimir en los devas y en los elementales nuestra propia voluntad egoísta y separatista, que eso fue lo que ocurrió en la Atlántida. Y como ya no hubo remedio, pues se tuvieron que invocar energías potentísimas de Shambhala, e incluso creo que superiores, para que el continente pues se hundiera con la mayoría de las personas que estaban en ese lado oscuro. Entonces, es inevitable el trabajo con los devas, es inevitable. Y empezar a interesarse por ellos es empezar a reconocer lo que ya nos están enseñando por las noches. Porque toda materia, toda forma, toda apariencia, toda sustancia es débica. Lo sepamos o no, es débica. Pues Bueno, me he extendido, Dolores, pero... creo que es muy importante ser consciente de esto, ¿no? Porque claro, yo no lo tenía claro, esto de los devas, y claro, esto es, me está respondiendo a esa frase que se suele decir que hay que espiritualizar la materia, ¿no? Exacto. Claro, no lo entendía, yo no sabía de qué forma se espiritualizaba la materia. Ahora, con toda esta explicación que has dado, ya lo entiendo mejor. Por lo tanto, me será más fácil pues, posicionarme. No sé cómo lo haré todavía, pero bueno, que sí, al menos entenderlo de esta forma para que cuando tengas que tomar ciertas decisiones, las Poco a intentes poco, orientarte hacia el plan poco a poco. divino, ¿no? Hacia el plan cósmico. Claro. Se dice que el hombre piensa y el deva construye. Claro. Pero depende Entonces, de cómo pienses. claro, no, ellos siempre van a construir, Claro. porque son pasivos, son magnéticos, son receptivos. Ya. Entonces, según lo que el ser humano piense, eso los devas en cualquiera de sus millones de categorías lo van a construir. Claro. Y Eso lo también primero, entra me está dando significado a la palabra que últimamente se está oyendo mucho, que somos co-creadores. sí, Ya, se está oyendo mucho esta palabra, ¿no? sí, Co-creadores. claro. Y Al claro, entonces, principio, la dimensión esta, al menos yo la tenía muy difusa, ¿no? Si dijéramos. claro, En cambio, somos ahora para mí está dando una base esto. al principio, Dolores, somos co-creadores inconscientes. Eso es. Según nuestra manera de pensar, Mm, así vamos construyendo y reconstruyendo los devas mm, que llamamos nuestros cuerpos, claro. según nuestra manera de pensar. A medida que vamos creciendo en consciencia, vamos utilizando a esos devas, es decir, vamos elevando la frecuencia de la sustancia de esos tres cuerpos, sustancia débica, y los vamos, a esos devas, los vamos espiritualizando y acercando también, ayudándonos a acercar a su propósito, a su mónada, a su espíritu. Entonces, nos elevamos y al mismo tiempo ayudamos a los tres devas que son nuestros cuerpos. Tendríamos que empezar a pronunciar menos la palabra cuerpo y a darnos cuenta de que no son cuerpos, son devas. Son devas que responden a nuestro pensamiento. El deva, el hombre piensa y el deva construye.
Entonces, esto en todos los niveles de la creación le ocurre al ser humano, le ocurre al logos planetario, le ocurre al sistema solar. Siempre hay un ser que es espíritu en el sistema solar y hay un arcángel creador que construye el sistema solar. Esta dualidad del espíritu y la materia, el ser humano y el Deva, se da en todos los niveles del universo, en todos. Siempre se requiere, digamos, alguien que genere esa voluntad, esa fuerza de pensamiento, esa intención, y automáticamente los devas en sus infinitas categorías lo van a construir. Entonces, bueno, este curso nos está introduciendo en este trabajo que seguramente ya estamos aprendiendo por las noches, para que poco a poco vayamos tomando conciencia. Este trabajo mágico, como hemos visto en la lección que ha leído Rosa 33, tiene también el factor tiempo y es el trabajo de los interludios, en luna llena y en luna nueva, tanto a nivel de la jerarquía como a nivel de cualquiera de nosotros y nosotras. En el trabajo... ¿Nos puedes ampliar un poquito más lo de la importancia que tiene cada interludio, o sea, cada... No, básicamente hay un interludio superior y un interludio inferior. El interludio superior es cuando la personalidad está lo más enfocada hacia el alma y en ese estado receptivo de silencio la personalidad puede captar lo que el alma tiene que transmitirnos. Y el mejor momento, más adecuado, es el momento de luna llena. Lo que captamos en la luna llena, pues hasta la luna nueva lo tenemos que ir asimilando, lo tenemos que ir dando forma, y el momento más propicio del mes para plasmar y materializar lo que hemos captado es alrededor de la luna nueva, y ese es el interludio inferior. En uno recibimos la impresión y en el otro pues tenemos que hacer la expresión de eso, materializarlo. Eso en pequeña medida tenemos en el ciclo de 24 horas, lo mismo, de la madrugada hasta el mediodía, el ciclo de impresión, el interludio superior, y luego por la tarde el interludio inferior. Entonces, esa es, digamos, bueno, no es un misterio, es todo está sujeto al factor tiempo, y entonces hay que aprender poco a poco, pues para utilizarlos y aprender que en uno recibimos la impresión en la luna llena y en el otro es el más adecuado para plasmar y manifestar, pues físicamente o en los mundos inferiores lo que hemos captado. Entonces, esos son los interludios. Los utiliza la jerarquía y los podemos utilizar nosotros. Y como todo, pues en la vida tenemos que empezar a, bueno, practicar y experimentar poco a poco, poco a poco. Y entonces tiene que tener mucha importancia el momento de la meditación. Claro, es que la meditación, vamos viendo a través de este curso, que es uno de los mayores servicios que podemos hacer. Pero que efectuada en según qué interludio tendrá mayor... No, cada uno sirve para una cosa. Vale. Cada uno sirve para una cosa y los dos se complementan. En el periodo más
próximo a la luna llena, pues tú hay que estar receptiva y en silencio para poder captar lo que tu alma tiene que expresarte. Como decía una frase al principio de la lección 33, el alma, nuestra alma siempre está en profunda meditación, no se está rascando el ombligo, está siempre en profunda meditación. Entonces, en la luna llena lo que se hace es intentar sincronizar y llegar a la meditación del alma. Ella desciende y nosotros subimos, y ahí es donde se puede producir ese contacto o ese silencio que se llama, ¿vale? Y ahí recibimos la impresión, los planes, recibimos las intuiciones en cuanto al servicio. Pero luego eso, en el arco de la luna llena a la luna nueva, pues tenemos eso que plasmarlo luego, tenemos que llevarlo a la realización, a la plasmación, a la manifestación. Y el momento más idóneo para plasmarlo es el momento alrededor de la luna nueva. Y eso es lo que dice la lección 33. Y bueno, pues poco a poco tenemos que irnos acostumbrando a entender, ¿no?, el tema de los interludios y para qué sirve la luna llena y también para qué sirve la luna nueva. Como decíamos antes, la magia con mayúsculas se produce en la fase de luna llena, pero eso se tiene que manifestar a través de la magia ceremonial y los devas en el momento de la luna nueva, que es el punto más bajo de densificación. Es decir, eso ocurre cada mes y tenemos que poco a poco ir tomando conciencia de que la jerarquía trabaja de esa manera para ir plasmando en la humanidad pues las ideas del plan de Dios. El plan de Dios es el que los maestros conocen y sirven. Ellos lo conocen. Nosotros estamos empezando a intuirlo o conocerlo. Ellos lo conocen. Y entonces ese plan de Dios, ellos se encargan de irlo manifestando en los niveles inferiores, en el nivel mental inferior, en el nivel astral y en el nivel etérico físico. Y eso lo hacen a través del trabajo de magia blanca. Y así es como el plan de Dios se va manifestando. El plan de Dios se tiene que manifestar a través de los seres humanos. No va a venir así, se va a manifestar de golpe. Se tiene que manifestar a través de los seres humanos, a través de nosotros y nosotras. Y de ahí la importancia de este ritmo cíclico Claro. de las lunas nuevas y de las lunas Y las lunas llenas. Sí, sí. Entonces, es muy importante entender que la meditación es quizá el mayor servicio que podemos hacer, porque podemos captar ese plan de Dios en pequeña medida, pero captar, y ese plan de Dios lo captamos, lo capta también nuestro grupo de alma, nuestro grupo asrámico, ¿vale? Y entonces, pues a nivel del grupo de discípulas y discípulos en sus diferentes órdenes, pues se capta eso, y ahí viene luego el trabajo que comenta, ¿no? A través de, pues en la caverna, en la cabeza, todo eso, el trabajo de magia blanca, ¿no?, que tiene un procedimiento como todo en la vida. Pero lo importante es, yo creo que es, en mi opinión, es entender el proceso general, el propósito, y poco a poco ya iremos entendiendo detalles, ¿de acuerdo? Los detalles, ¿no? Entonces,
Bueno, yo creo que lo importante es quedarnos con la idea principal, con cuál es el propósito, cómo está trabajando la jerarquía. Que entendamos sobre todo que nuestros tres cuerpos son tres devas, y que al meditar y al desarrollar nuestras cualidades y nuestras virtudes, ¿no? Estamos haciendo que esos devas también evolucionen, se vayan acercando hacia el espíritu y que, bueno, es un trabajo mm, que no es solitario, es un trabajo en el que estamos todos inmersos, ¿eh? En todas las categorías, desde el Cristo hasta los 49 ashram de los maestros, todos sus iniciados, discípulos, es un trabajo de ir llevando de manera progresiva, ¿no? Ese plan de Dios. Y cada uno tiene que cumplir su pequeño papel. De momento, con nuestro nivel de conciencia, pues podemos hacer ciertas cosas. Cuando ganemos más conciencia, pues iremos haciendo las cosas con más sabiduría. Cuando alcancemos la tercera iniciación, pues haremos lo que describen estas lecciones con plena conciencia. Entonces, por eso nos están, bueno, alentando, nos están diciendo seguir adelante, vais por buen camino, aunque no recordéis lo que hacéis durante la noche en el ashram, no os preocupéis, en esas aulas internas, y bueno, seguir adelante, trabajaros y sublimar lo que podáis vuestros devas, no vuestros cuerpos, que son tres devas, insisto, y entonces poco a poco, pues bueno, vamos comprendiendo, digamos, más profundamente el trabajo que hace en gran escala la jerarquía y Shambhala. Lo que hacemos nosotros en muy pequeña escala, ellos lo hacen en una gran escala, en la escala planetaria. Y entonces, pues, por ejemplo, ahora recuerdo, ¿no? Cuando un maestro decide tomar cuerpo físico, puede hacerlo mediante la forma tradicional, la unión de un iniciado y una iniciada, o puede construirse un cuerpo que se llama un Mayavirupa, un cuerpo que es etérico, pero que tiene la densidad cuando quiere del cuerpo físico. Y se puede ver, lo pueden ver los discípulos. Pues ese cuerpo de Mayari Rupa que se crea un maestro, pues lo hace mediante el poder de la magia y el poder ante los elementales. Es decir, este curso, y hemos dicho desde el principio, es útil para aspirantes, quizá los menos, que todavía no han sometido su personalidad a una disciplina regular, pero sí que ayuda a las discípulas y los discípulos en probación desde los primeros grados hasta los siguientes grados del probacionismo e incluso finalmente a los discípulos aceptados en la tercera iniciación. Entonces, por eso es útil este curso, para darnos cuenta de que somos un ser divino y que estamos trabajando a través de tres devas, y esos tres devas los tenemos que redimir y elevar, y que cuando decimos cuerpos no son nuestros cuerpos, son tres devas a través de los cuales nosotros tenemos que trabajar para alcanzar la maestría y el control de los tres mundos. Somos una chispa divina, una mónada, pero somos como un niño recién nacido, no tenemos ningún dominio ni control sobre los mundos inferiores. Y eso hay que alcanzarlo a través de la inmersión en la materia que es los devas.
Cuando se habla del deva solar, ¿qué diferencia hay con estos devas? Porque claro, hay un momento que sugiere el ángel solar, pero no es. No. Es un deva también del plano búdico, he entendido yo, pero tampoco sé si es así. Sí, el Deva solar es una creación de los maestros. Ellos, mediante el poder, digamos, interior y su pensamiento, crean un Deva solar. Ese Deva solar, cuando lo forman, tiene vida propia. Y esa vida propia de ese Deva solar se puede quedar en el plano búdico, influenciando a las personas espirituales a nivel búdico. Cuando están receptivos y silenciosos, puede inspirarles, ayudarles, o si tiene que descender ese Deva solar, pues entonces desciende a través del proceso de la magia ceremonial, desciende al mundo mental, al mundo emocional y al mundo etérico. Entonces es una creación, es como un egregor, pero en el plano búdico, y solo lo pueden crear los maestros de sabiduría. Y así es como influyen de manera positiva y espiritual desde el plano búdico a la humanidad, a las personas que son capaces de registrar esa energía de ese Deva solar. Por tanto, los maestros crean o crean diferentes devas solares según lo que necesita la humanidad. Una vez que ese deva solar que han creado los maestros ha cumplido su función, lo disuelven, lo desintegran. No estamos hablando del ángel solar, no. Estamos hablando de un deva solar que es un ser de la más alta categoría en el plano búdico y que ha sido creado mediante un acto de magia, la magia más elevada que podemos concebir. Eso es un deva solar. Entonces, en la luna llena, nosotros podemos contactar con más facilidad con algunos de estos devas solares y nos pueden transmitir aquellas ideas o inspiraciones o intuiciones que han plantado en ese deva solar los maestros, y nosotros pues contactamos con ese deva solar cerca de la luna llena, y a veces, si somos receptivos, podemos entonces recibir su inspiración. Imagínate, la Cruz Roja fue una obra de la jerarquía. En un momento dado, el fundador de la Cruz Roja estaba meditando y captó la esencia, la idea de ese deva solar que había creado la jerarquía, de crear una organización que ayudara a los heridos en cualquier conflicto o guerra en cualquier parte del mundo. Ese deva solar lo creó la jerarquía. Y una persona intuitiva, seguramente una discípula o un discípulo, captó ese deva solar. Y entonces, mediante su trabajo interno, fue capaz luego de darle forma a nivel mental, a nivel emocional, a nivel etérico y finalmente físico, creando la organización de la Cruz Roja. Entonces, todos los proyectos
de largo alcance y de gran impacto en la evolución de la humanidad suelen ser devas solares creados por la jerarquía. La ONU misma fue un deva solar, sigue siendo un deva solar y sigue alimentado por la jerarquía hasta que vean que es necesario. En el momento que el deva solar de la ONU en el plano búdico deje de ser necesario porque se ha creado otra cosa, entonces los maestros lo disuelven, lo destruyen. Entonces, eso es el trabajo de la magia con mayúsculas. Y luego está el trabajo de la manifestación del Deva solar en los tres mundos inferiores, si hace falta, y lo llevan a cabo los ashrams de los maestros a través de los discípulos y discípulas. Y para que ese Deva solar tenga luego una manifestación física concreta, densa, se requiere, para que salga lo mejor posible, un trabajo de magia ceremonial, que es lo de los cuatro inferiores. Por eso decimos que en el plano búdico existe la magia con mayúsculas, y del plano búdico hacia abajo, pues es lo que llamamos magia ceremonial. El día anterior hablamos sobre el guardián en el umbral. ¿Os acordáis? Bueno, el guardián en el umbral está en el plano mental. En el plano búdico no existe ningún guardián en el umbral, solo existe la unidad perfecta de todo. Entonces, cuando ese deva solar pues baja o es necesario que descienda a los planos inferiores, el primero en apropiarse de ese deva solar es el plano mental a través del elemento fuego. Pero el plano mental es separatista, es el origen de la individualidad separada. Y ahí es donde está el guardián en umbral, que ya empieza a darle problemas, porque lo que intenta es distorsionar ese deva solar. Porque el guardián en el umbral es fruto del primer universo anterior. Es la materia que ya viene fotocopiada o cargada con el karma del primer sistema solar. Y ahí es donde pues entra todo el trabajo de los discípulos, intentar que ese deva solar, si se tiene que manifestar y materializar, lo haga de la manera más perfecta posible, porque ya sabemos que cuando descienda y pase a través del plano mental, ya van a haber problemas de distorsión. Bueno, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay. Entonces, bueno, lo importante es que sepamos que así trabaja la jerarquía, con magia con mayúsculas, y que luego nosotros tendremos que ir aprendiendo y preparándonos para el trabajo luego de la magia ceremonial, de los cuatro inferiores, ¿vale? Que de eso trata, pues, la lección 32, y aprovechar el momento de los interludios para hacer eso, para captar, para impresionarnos, y luego poder llevar a la manifestación cualquier actividad de servicio, ¿vale? Sí, sí. Muchas gracias, Valentín. A ti, Concha. Rosa, si quiere, también puede preguntar algo. No, solo decirte que en el chat no hay preguntas.
En el chat no hay preguntas. Hay Bueno. preguntas. ¿Y tú tienes alguna? No, yo necesitaría toda la tarde, porque son dos temas muy densos. Sí. Cada frase encierra un montón de contenido. Entonces es para mirársela con calma y actuar, porque claro, lo que nos lleva también es a que tomemos las riendas, y a que actuemos, a que meditemos, a que, bueno, a muchas cosas. La verdad es que son dos lecciones muy bonitas. Sí. Lo primero es tomar las riendas de los tres cuerpos. Y ahí tenemos un hándicap, porque son tres devas. No son tres cuerpos nuestros. Utilizamos tres devas. Y ellos tienen su vida involutiva. Y nosotros tenemos lo contrario, el camino contrario. Entonces, lo primero es darse cuenta de que nuestros cuerpos no son nuestros, sino que son creaciones de nuestra alma. Nuestra alma utiliza la magia para crear esos tres devas. Nuestra alma participa en ese trabajo creativo. Parte de todo lo que hemos dicho es también el trabajo que hace nuestra alma. Entonces, el tema de los devas es un tema que está saliendo en estas lecciones y es un tema muy interesante y que tiene una gran parte práctica que tenemos que ir descubriendo, ¿eh? Es un tema muy apasionante el tema de los devas, porque constituyen toda la apariencia y todas las formas del universo, y incluidos bueno, los tres cuerpos que utilizamos. Entonces, no sé, a lo mejor algún día más adelante, en un futuro, podemos hacer alguna introducción al mundo débico, ¿no? Y bueno, podemos ir viéndolo. Y además el libro de Vicente Beltrán Anglada es muy bonito y lo explica muy, bueno, lo explica sencillo, es muy entendible en su libro de los Devas, y es un libro también precioso. Y ahora recordaba que esta mañana estaba escuchando una conferencia del Opera, que decía que no nos apegáramos al cuerpo, ¿no? Porque necesitábamos soltar nuestro cuerpo para que otras personas pudieran disponer de un cuerpo y estar aquí en el mundo, ¿no? Entonces son unos temas que llevan mucho a la reflexión y son muy bonitos. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, son las 20:34. Pues dejamos aquí la clase. Os doy las gracias de todo corazón y seguimos todos aprendiendo en estos estudios esotéricos. Pues muchas gracias de todo corazón.